Muy bien, efectivamente estoy actualmente en Valparaíso, en Chile, y escogí un ejemplo que me parece interesante y útil para Perú, conociendo también las problemáticas en el Callao, problemáticas principalmente en cuanto a saturación de los accesos viales, y el ejemplo que voy a dar justamente en Valparaíso trató de, o se focalizó en prevenir o más bien entregar una solución a la ciudad y al puerto para sacar, entre comillas, los vehículos de carga del centro de la ciudad. Previamente haré una breve, con una lámina, una breve definición de qué entendemos por ciudad-puerto. Hablamos de ciudad-puerto, a veces de ciudad portuaria, también de enclaves. Entonces, ahí voy a presentar una tipología que ocupamos en los cursos de capacitación sobre ciudad-puerto. Bueno, presentaré el proyecto, como les comentaba, que se llama Acceso Sur a Valparaíso. De ahí unos aprendizajes. Mencionaré otras experiencias fuera de Chile, fuera de la región, principalmente en Europa, y alguna conclusión, y ahí mencionaré un poco lo que hacemos en cuanto a programas de formación. Bueno, en esta lámina se muestra una tipología que propone un historiador argentino, Miguel Ángel de Marco, a partir de una literatura en historia y en geografía, y en particular de autores españoles. Bueno, en esa tipología que va del enclave portuario a la ciudad portuaria regional, pone en el centro el grado de interacción entre el sistema puerto y el sistema ciudad. El enclave portuario donde no hay interacción, o poca interacción, y se ve mucho con los terminales o las terminales privadas, mineras, entre otros, acá en Chile, pero también en Perú. La ciudad-puerto, el término ciudad-puerto también viene del inglés, port city, pero en español como en francés tenemos en el idioma, podemos hacer una diferenciación entre ciudad-puerto y ciudad portuaria. Y ahí justamente en esa caracterización se identifica el grado de interacción. O sea, una ciudad-puerto es cuando los dos sistemas, ciudad, pensando en ciudad y en territorio en realidad, ¿no? Entonces, el sistema ciudad y el sistema puerto interactúan entre sí, pero tienen un grado de integración o de gobernanza bajo o nulo. En cambio, la ciudad portuaria tiene ese grado de integración mucho mayor y, bueno, y ahí se cita a Guimera Gravina, implicaría un análisis de una situación consumada, simbiótica, también de sinergias. La ciudad portuaria regional es una ciudad portuaria, pero a nivel regional o macro-regional. Ahora, en la historia de una ciudad y en su relación con el puerto, hay dinamismo, o sea, no es fijo. Y se ve también, por ejemplo, en Valparaíso, que Valparaíso nació primero como un puerto y después los asentamientos humanos se organizaron en torno al puerto. Ahora hablamos más bien de ciudad-puerto. El grado de interacción y de integración se ha aflojado en el tiempo, pero puede también haber avances, entre comillas, y retrocesos. Eso es importante también en cuanto a definiciones. Ahora vamos a hablar, voy a mostrarle un ejemplo justamente de ese camino acceso sur al puerto y a la ciudad de Valparaíso. Voy a difundir un video, pero antes de mostrar el video, quería justamente comentar. Y ahí está una cita de un libro que es una antología de ese camino. ¿Por qué se escribió un libro? Porque es un proyecto que marcó un hito en la historia de la Dirección de Vialidad de Chile. De hecho, es el proyecto con mayor presupuesto, inversión pública, completamente pública, en la historia de la Dirección de Vialidad. Implicó
3 décadas entre los estudios de ingeniería y la ejecución de la obra, y en términos financieros son 222 millones de dólares, pero que habría que reevaluar con dólares de hoy. Son 22 kilómetros, 2 calzadas, 3 túneles, 3 viaductos, bueno, expropiaciones, etcétera. O sea, una obra mayor. Cuando uno ve en las primeras hojas de esa antología, ve el objetivo tal como está planteado. Y dice lo siguiente, bueno, el objetivo fue dotar de un nuevo acceso a la ciudad y al recinto portuario, permitiendo con ello la reasignación del tránsito de cargas en el casco urbano, generando espacios con características urbanas, o sea, generar nuevos espacios, descongestión de la ciudad, disminución de la polución, facilitar condiciones para fines inmobiliarios o turísticos en el borde costero, porque lo vamos a ver también, porque además de una vía exclusiva para el transporte de carga, también hay un ramal urbano para los vehículos livianos con miradores. Es lo que vamos a ver más adelante. Voy a compartir ahora el video y me confirma María Isabel si puede escuchar, si se escucha bien. ¿Okay? Ok, le confirmo. Gracias. Sí, ¿Se escucha bien? ¿Se ve y se escucha? ¿Solo se ve? ¿No se escucha? No se escucha. Bueno, entonces como no se va a escuchar, igual bueno, el audio no es tan relevante, solamente si se escucha el ruido de los camiones, del tráfico. Eso es importante también porque, y voy a seguir activando el video, es importante la ciudad no solamente es espacio, no solamente es físico, también para el habitante, el turista, el que reside, es la ciudad, ver cómo se ve desde la ciudad del puerto, se ve al fondo justamente la ciudad, ahí se ve en esa parte no solamente el puerto comercial, pero también el puerto turístico, y lo otro que es interesante y lo que muestro acá, justamente es cómo se pone en escena la actividad portuaria desde la ciudad, porque estoy en un paseo, en un mirador que se llama el Paseo 21 de Mayo. Bien. Y vuelvo a la presentación. Ya. Acá en esta diapositiva quise mostrar justamente unos croquis de uno de los autores intelectuales e impulsores de ese proyecto. Es un arquitecto del municipio de Valparaíso, Harken Jansen, donde mostraba justamente los conceptos territoriales esenciales que dieron origen a la obra. Bueno, ahí los que tendrán la presentación lo podrán ver más precisamente, pero se indica varias vocaciones de la ciudad, vocación efectivamente portuaria y logística, pero también vocación patrimonial. Valparaíso es una ciudad patrimonial. Y es el primer punto, lo que él llama la atracción del borde mar, la importancia también de que el puerto no oculte el acceso o no impida un acceso al mar. Acá en esa lámina, bueno, y voy a ir más rápidamente, se muestra justamente en naranjo el trazado del proyecto La Pólvora, y en amarillo al norte es el camino que anteriormente ocupaban los camiones, y como se ve, entraban en el casco urbano de la ciudad. Bueno, una lámina que muestra justamente de manera paralela los estudios del Ministerio de Obras Públicas, después la construcción por tramo de la obra, y lo que la autoridad portuaria a la vez hacía, ya en cuanto, porque no solamente es un camino, la Pólvora, pero también permitió la creación de una zona de apoyo logístico, la CEAL, que marca también un hito en la modernización de ese puerto. Los aspectos más urbanos, como se veía en el croquis del arquitecto, porque desde
camino sale también un ramal a la ciudad para los vehículos livianos y con miradores que permiten justamente valorar, tener esa belleza escénica que es el océano. Sin embargo, y podría parecer una paradoja, Valparaíso es una de las ciudades en Chile donde el nivel de conflicto puerto-ciudad ha sido el más agudo, incluyendo recursos judiciales contra la expansión del puerto. Eso está después, en los años 2000, implicando una paralización del proyecto. Y solamente hoy día, justamente, la empresa portuaria está retomando un proyecto de ampliación portuaria con un nuevo terminal, pero con un proceso muy distinto de participación ciudadana. O sea, entonces podría parecer una paradoja, porque por una parte un megaproyecto financiado con dinero fiscal que permitió efectivamente eliminar un problema muy agudo en Valparaíso, y que también lo es en otras ciudades, cuando hablamos del Callao, pero también como le decía, un nivel de conflicto posterior muy alto. Entonces, ¿cómo explicarlo? Uno, porque las mejoras son un activo finalmente y se normalizan. La gente ya no se olvida de cómo era antes. Después que eso es un elemento muy importante y doña Teofila también lo mencionó. O sea que las poblaciones perciben la relación puerto-ciudad de manera integral y multidimensional. Y, bueno, habría que tomar mucho más tiempo, pero no puedo no decirlo. También yo creo que ese nivel de conflicto refleja un deterioro de las confianzas entre autoridades y entre estas y la población. Pueden sacar varios aprendizajes. Bueno, como lo decía, que la relación puerto-ciudad debe entenderse de manera sistémica, abarcando los 3 pilares del desarrollo sostenible. O sea, en lo social, lo económico, pero también lo ambiental. Y, bueno, puse entre paréntesis la Agenda 2030 de la AIVP, la Asociación Internacional de Ciudades Puerto, que retoma cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y lo adapta a las particularidades de la ciudad y puerto. Entonces, de hecho, hay varios objetivos que van de la adaptación a la transición energética, al cambio climático, también a la identidad, a cómo fortalecer la identidad puerto-ciudad. Bueno, otro elemento del aprendizaje, pero ya lo mencioné, una evolución sociopolítica importante y que se observa en todos los continentes, que requiere cambiar en profundidad el relato desde las autoridades portuarias, pero también desde los territorios. Cambiar el relato, cambiar la manera de comunicar y cambiar también la manera de concebir los proyectos. Y se ve también cuando uno va en los encuentros internacionales, pero también se ve mucho en Perú, y ahí menciono, bueno, la importancia que se le ha dado a la capacitación, con la unidad de capacitación en temas puerto-ciudad, pero también, y lo vamos a ver más adelante, en los consejos de coordinación ciudad-puerto. O sea, se nota también, se aprecia una evolución. Otro punto, la promesa de creación de empleos vinculada con un nuevo proyecto o una ampliación y un relato basado exclusivamente en la mejora en competitividad ya no son suficientes. Y yo creo que es determinante pensar los proyectos, concebir los proyectos y ejecutarlos de una forma distinta, pensando en cómo el proyecto mejora la calidad de vida de las poblaciones que residen, estudian y trabajan en la ciudad o en los territorios. Y allí muestro un elemento que está en el plan estratégico del puerto de Montreal, y Benoît Vien, que fue participante del... Ahora, sabemos que los desafíos y las dificultades son muy numerosas.
y lo mencioné como primer punto, bueno, hablamos también, Sophie Massard, por ejemplo, que también participó en el programa de cursos, ella es de la Agencia de Urbanismo de Nantes-Saint-Nazaire, habla en Francia de 1000 hojas institucional que encontramos en todos nuestros países, porque en la ciudad, en los territorios, son varias las instituciones públicas que tienen competencias, no siempre se coordinan entre sí, no siempre los instrumentos de coordinación, pero los instrumentos de planificación son concordantes entre sí. Entonces, hay una complejidad, hay también fallas de gobernanza público-público, perdón. Un marco legal de las autoridades portuarias que no siempre está acorde con las evoluciones societales y las expectativas de las poblaciones. Por ejemplo, en Chile, el marco legal de los puertos públicos no les permite invertir con fondos propios afuera del recinto portuario y afuera de todo lo que tiene que ver con accesibilidad. Hay también, eso no lo hablamos, pero es una realidad, una evolución importante en las relaciones de poderes entre actores en la cadena logística y también entre navieras y autoridades portuarias, principalmente una subida, digamos, de las navieras con una concentración vertical y horizontal muy importante. Está el tema de la repartición de las riquezas y de la redistribución fiscal. Bueno, en Chile, la Asociación de Municipalidades de Ciudades Puerto demandan desde ya varias décadas que una parte de la plusvalía, o si de la plusvalía generada por los puertos, quede en las ciudades y que vayan a arcas municipales. Bueno, y hay muchas otras más dificultades, entre otras, y esta se ha visibilizado mucho últimamente, el impacto del narcotráfico, impacto no solamente en la seguridad, pero también en la economía. Aquí en esta diapositiva muestro justamente uno de los encuentros internacionales donde se presentan las diferentes experiencias. Es una mesa que tuve el honor de moderar el año pasado en Tánger, en Marruecos, y la mesa era sobre gobernanza renovada. Se ve el representante de la municipalidad, el alcalde adjunto de Marsella, en Francia, y el director general de Marsella. También a la derecha de la pantalla, uno de los directores del puerto de Kribi, en Camerún, y lo voy a comentar después porque yo creo que hay experiencia interesante también para Perú, para Chacay. En la pantalla se ve el gerente general del puerto de Valparaíso y también más en la parte derecha a el director general de City Thinking de Sevilla, que asesoró a la autoridad portuaria de Sevilla. En Camerún, un megapuerto también con inversionistas chinos, un proyecto país. Y lo importante también es destacar, más allá de lo monumental, digamos, es justamente esa comparación, ese contraste de un megapuerto en una caleta que viene a instalarse en un territorio donde había una caleta pesquera y un puerto comercial, pero de muy bajo orden. Entonces, con poblaciones que tenían otra calidad de vida, otras prácticas, y que de repente, al igual, por ejemplo, que en Tánger, hablaba de Tánger, en el Tánger Med, donde entonces se construye una mega infraestructura en un territorio donde había poblaciones más bien, bueno, en el caso de Tánger, más bien rural, o sea, me refiero al nuevo puerto, no a Tánger ciudad. Bueno, lo interesante acá es que se definió varios instrumentos, entre otros, de un programa de acompañamiento socioeconómico de la localidad de Kribi, con varias dimensiones, una de salud,
de educación, de promoción cultural y también de mejoramiento de las condiciones de vida, de conservación y preservación de los ecosistemas, de seguridad de seguridad, sécurité y sûreté en francés. Acá es un ejemplo de Marsella, que presentaron en la conferencia que le comenté, con una charte, que es como un convenio ciudad-puerto, al igual que en Santander, muy parecido. Y aquí yo quise mostrar un proyecto, una iniciativa muy interesante de Puerto de Sevilla, en España, con el proyecto para la optimización de la navegabilidad en la aerovía y justamente un concepto distinto de pensar el proyecto, una manera distinta de pensar el proyecto, esta vez, bueno, lo que dice el título, con soluciones basadas en la naturaleza. Básicamente tenía que ver con la parte ambiental, con los humedales, de manera de que el proyecto, básicamente el dragao, pudiera también mejorar una situación actual, mejorar creando nuevas zonas para las aves, zonas húmedas de nidificación. Bueno, se lo comenté más adelante, un poco antes, en Perú y en Chile también tenemos iniciativas muy interesantes como los consejos de coordinación ciudad-puerto como instrumento de gobernanza, en Perú muy impulsado por la APN y hay ahora, sé que hay varios consejos de coordinación ciudad-puerto y por su anterior presidente, que de hecho participa en ese foro y aprovecho para saludarlo. En la izquierda se ve una foto del Consejo de Coordinación Ciudad-Puerto de Valparaíso que se creó recientemente con comisiones de trabajo sobre diferentes temas y una de las comisiones es Integración Puerto-Ciudad. Sigo con un poco, esta vez con los aprendizajes y también con las conclusiones. O sea, para que el diálogo sea fructífero y duradero, se requiere generar un lenguaje común y también una visión compartida de futuro. Pero para ese lenguaje común, esa visión compartida de futuro es sumamente importante generar espacios no transaccionales. Y ahí yo creo que los institutos de formación y las universidades, y bueno, justamente en las universidades en marco con lo que nos indicaron también de las nuevas sedes, o futuras nuevas sedes en Chancay, la importancia de las instituciones de formación también para que haya un encuentro entre los diferentes actores y una formación conjunta. Y es lo que hacemos nosotros desde ya varios años, primero desde las universidades en Chile, después a través del e-learning en toda América Latina. Yo también tuve el honor de dictar varios cursos para la APN, la unidad de capacitación que me invitó en temas ciudad-puerto y que también tuvieron la generosidad de abrirlo a todas las autoridades portuarias de América Latina. Y finalmente ahora con la AIVP, primero en francés, eso fue desde el año pasado, y ahora en español a partir de octubre de este año, son programas en línea, que retoman las grandes dimensiones de gobernanza, de economía sostenible de las ciudades-puerto, del medio ambiente urbano y natural, de los patrimonios, de las culturas y la parte identitaria, pero también de la perspectiva, de cómo generar una visión común. Ahora, en el programa en francés, que terminó hace poco y que vuelve a empezar en octubre, fue muy interesante porque tuvimos representantes de varios continentes, de América del Norte, del Caribe, de la Polinesia francesa, de Francia, de Italia, de África, de Caribe, de Madagascar. Entonces, intercontinental, y también diferentes actores, bueno, participaron profesionales y directores de varios puertos,
de esos países, pero también autoridades. Por ejemplo, participó un gobernador, participaron también personas de la sociedad civil, y es lo que ojalá también podamos tener en el programa en español. De hecho, ofrecemos becas también de descuento para los profesores, los docentes universitarios, de manera también de que puedan después replicar esa experiencia en la enseñanza. Bueno, la IBP rápidamente es una asociación internacional, al igual que RETE, está presente en 40 países, son 175 organizaciones, autoridades portuarias 51%, pero también gobiernos locales y actores privados, empresas y ONGs. Aquí están mis datos, mi email, mi teléfono y mi página de LinkedIn. Muchas gracias.